Una de las preguntas más recurrentes en el mundo de la inversión es cuándo comprar y cuándo vender una acción. Pero lo que está detrás de esta idea es un concepto muy importante del cual se habla poco. Se trata de la gestión de la cartera. Realmente lo que nos debemos preguntar es cómo gestionar nuestra cartera como un conjunto. El rendimiento o el retorno de los inversores a largo plazo está estrechamente relacionado con este concepto, con esta gestión de la cartera, más que con las habilidades de ese gestor o de ese inversor para escoger acciones individuales. La gestión estratégica de la cartera explica el 80% de los retornos. Por lo tanto, en este vídeo, a partir de estos artículos de Edelweiss Capital, escritos por Javier Pérez Álvarez, al cual también recomiendo seguir, os dejaré el link en la descripción, nos centraremos en establecer pautas prácticas y un marco transparente para la gestión de la cartera, donde veremos 1. El tamaño de la cartera, 2. El peso de las posiciones y 3. La asignación de capital. Por todo este contenido tan solo os pido que os suscribáis aquí debajo activando las notificaciones y dejéis un gran like para apoyar a esta comunidad y todo el trabajo que hay detrás de cada vídeo. Esto, como digo, es la perspectiva de Javier Pérez. Otros inversores podéis tener otro tipo de ideas y otros argumentos, pero su visión me ha parecido muy interesante y válida y comparto su punto de vista. Por lo tanto, me ha parecido interesante compartir con vosotros esta estrategia para gestionar vuestras carteras. El problema empieza cuando, por ejemplo, tenemos una cartera de X compañías, por ejemplo, 10 empresas, una cartera concentrada, y nos entra nuevo capital, ya sea por efectivo que nos ha entrado a nuestra cuenta por nuestro trabajo, o por ejemplo porque hemos liquidado una posición en un fondo de inversión, cualquier cosa, entra liquidez, entonces ahí tenemos que decidir dónde invertirla dentro de nuestra cartera. Dividimos ese capital en partes iguales e invertimos cada parte en una compañía, en una acción, o quizá invertimos más en aquellas compañías más infravaloradas. Es una decisión complicada, compleja, que vamos a intentar resolver a lo largo de este vídeo. Yo personalmente, unido a muchos compañeros dentro de este sector de las inversiones, hemos concluido o hemos visto que no existen demasiadas lecturas que profundicen sobre este tema de la gestión. Por ello también he decidido hacer este vídeo. Las principales lecturas que podréis leer sobre la gestión de las carteras se basarán en la teoría moderna de carteras. Su idea clave es que el riesgo y el retorno de un activo no deben evaluarse por sí mismos, sino por cómo contribuye al riesgo y rendimiento general de una cartera. El principal problema es que utilizan la volatilidad como proxy o como aproximación al riesgo, para medir el riesgo, cuando realmente hemos visto muchos vídeos en el canal. De hecho, os voy a dejar uno aquí donde lo explico detalladamente, donde concluimos que la volatilidad no equivale a riesgo. Por lo tanto, esta teoría ya empieza a cojear o a ser un poco errática. Por ejemplo, Warren Buffett criticó esta teoría usando su experiencia cuando invirtió en el Washington Post. Compramos The Washington Post con una valoración de 80 millones de dólares en 1974. Si le hubieras preguntado a cualquiera de los 100 analistas cuánto valía la empresa cuando la estábamos comprando, nadie habría discutido sobre el hecho de que valía 400 millones de dólares. Ahora, bajo toda la teoría de la beta y la teoría moderna de la cartera, habríamos estado haciendo algo más arriesgado, comprando acciones por 40 millones de lo que estábamos comprando por 80 millones, a pesar de que valía 400 millones, porque habría tenido más volatilidad. Con eso me han perdido. Después, esta teoría también concluye en que una cartera de 20 a 30 acciones es una cartera lo suficientemente diversificada, pero lo suficientemente también concentrada para tener el beneficio de esa diversificación y a la vez ser capaz de batir al mercado a largo plazo. Lo que muestra este gráfico es que a medida que se agrega acciones a una cartera, la volatilidad de la cartera disminuye. Podría tener sentido, pero si añado 30 acciones, todas ellas dependientes, por ejemplo, del precio de una materia prima, la volatilidad probablemente seguirá siendo superior a la del mercado. Y es que yo personalmente, y también lo comentan muchos autores como Joel Greenblatt o por ejemplo Ray Dalio, los cuales destacan que está bien tener una cartera diversificada, pero por ejemplo a partir de las 15 acciones, como señala Joel Greenblatt, el beneficio de añadir otra acción adicional para intentar tener una cartera más diversificada, tener ese beneficio de la diversificación, ya no vale la pena. Por lo tanto, a partir de las 15 no tiene sentido añadir acciones si estás buscando ese beneficio de la
la diversificación. Lo que sí que tiene sentido es tener una cartera con un límite de diversificación y con compañías que tengan una descorrelación, que no estén correlacionadas entre ellas, porque así disminuye realmente la volatilidad, ya que el retorno de unas no tiene nada que ver con el retorno de las otras, y por lo tanto durante, por ejemplo, un día de cotización suben y bajan de manera independiente. La cuestión aquí es que a partir de esas teorías hay muchos inversores que evitan esta volatilidad, cuando realmente la volatilidad es una herramienta, es nuestra amiga y nos puede ayudar realmente a superar el mercado. De hecho, teniendo carteras superiores a las 20-30 acciones, teniendo una sobrediversificación, puede llevar a que el trabajo de superar al mercado sea mucho más complicado. Por ejemplo, en fondos de inversión muchas veces vemos carteras con muchísimas posiciones, también por temas regulatorios. Muchos fondos españoles no pueden superar un 10% de peso en una posición dentro de la cartera, lo cual ya limita esa inversión, y muchos, por ejemplo, invierten una posición inicial del 7 o 6% por si la compañía sube mucho que no supere ese 10%. Y esto puede sesgar y limitar los retornos. La diversificación sirve como protección contra la ignorancia. Si usted es un inversor que sabe algo, capaz de comprender la economía empresarial y de encontrar de 5 a 10 empresas con precios razonables que posean importantes ventajas competitivas a largo plazo, la diversificación convencional no tiene sentido para usted. Esto lo dijo Hagstrom en 1999. Además de que, claro, tener una cartera con más de 20 acciones es ya para inversores profesionales, porque pensad que si tenéis 20 acciones en carteras porque seguramente habéis analizado o visto por lo menos 100 compañías, y ya si ya es complicado seguir 10 empresas al día, y si ya es complicado seguir 10 compañías cada semana y cada mes porque cada vez hay noticias, hay cambios en los fundamentales, etcétera, etcétera, pues ya os podéis imaginar lo que es controlar y monitorizar 20, 30, 40 compañías. Dicho esto y vistos los beneficios de una cartera más concentrada, pasamos al punto número 2, que son los pesos de las posiciones. Aquí tenemos las 5 áreas principales para evaluar las posiciones en nuestras carteras. 1. La capacidad de una empresa para crear valor. 2. Las personas que dirigen la empresa. 3. Nuestra convicción, fundamental para evitar decisiones temperamentales. 4. El tiempo de investigación, porque con el tiempo adquirimos más conocimientos sobre la empresa. Y finalmente, la dicotomía valor contra precio. También aquí podemos ver cómo las acciones de una empresa pueden aumentar su precio debido a 3 razones principales. 1. Que las acciones están infravaloradas y de alguna manera el mercado cambia su narrativa y las acciones pasan a estar correctamente valoradas. 2. La llamada expansión de múltiplo. Hay varias razones por las cuales se puede expandir el múltiplo. Una, por ejemplo, sería que una compañía empieza a tener un modelo de negocio con más ventajas competitivas, con mayores retornos sobre el capital, el mercado lo ve y le empieza a otorgar más calidad y por lo tanto un múltiplo que se paga más elevado. Otra razón podría ser que es una small cap muy líquida, que a medida que crece y va aumentando, por ejemplo, márgenes y va siendo más conocida y van entrando más fondos institucionales, se le otorga un valor más grande y por lo tanto un múltiplo superior. O incluso por razones de política monetaria. Hemos visto últimamente cómo las empresas growth han contraído mucho su múltiplo debido a la subida de los tipos de interés. Por lo tanto, una subida o bajada muy drástica de tipos de interés puede favorecer o afectar negativamente a estos niveles de múltiplos. Y por último tenemos la creación de valor intrínseco, que se da pues cuando una compañía va bien, genera ingresos, genera más beneficios, más flujo de caja libre y es capaz de reinvertir ese flujo de caja libre, obteniendo un retorno sobre ese capital reinvertido superior a su coste de capital. Aquí en la siguiente tabla podemos ver una lista de empresas con el ROIC, el crecimiento de los ingresos y el valor intrínseco compuesto creado durante los últimos 12 meses, 5 años y 10 años. Tenemos compañías muy conocidas como Google, Meta, Constellation Software, Amazon, Apple, Brookfield, etc. Vemos que con esto el autor mide la calidad de esa inversión, ¿no? Y a partir de estos 3 parámetros obtiene una score quality o una puntuación por calidad. Vemos que, por ejemplo, Google es del 24%, el Meta es del 26%, la más baja, por ejemplo, aquí sería de Amazon con un 15%. Para obtener la puntuación de esta calidad relativa, utiliza la siguiente fórmula, que es la que vemos en pantalla, donde asigna los valores de los siguientes parámetros. En A tiene un 0,3, en B un 0,2 y en C un 0,5, que esto sería el peso, porque si sumamos los 3 parámetros nos da 1, que sería el 100%. Y después, como vemos, es un sumatorio de todas las P's. La primera P es de los últimos 12 meses, LTM, que es de 0,3, después a 5 años, que es de 0,5, y después a 10 años del 0,2.
Visto lo que es la creación de valor, pasamos a la puntuación por gestión, a partir de las actuaciones y el comportamiento del propio equipo gestor. En este caso es más fácil, aunque completamente subjetivo, ya que, como vemos en la tabla, el autor define 10 categorías, de acuerdo con lo que él cree y también respecto a su filosofía de inversión. Vosotros podéis elegir los parámetros que vosotros queráis, por eso digo, al final esto no es una ciencia, es un arte y podéis ajustarlo como vosotros queráis. Yo os doy esta argumentación y este punto de vista para que reflexionéis y para daros un punto base para que empecéis a mirar estas cosas. Tenemos diferentes variables, como por ejemplo, si tienen una visión a largo plazo, si tienen operaciones descentralizadas, como Warren Buffett con Berkshire Hathaway, si son pensadores independientes, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí también obtenemos una nota por ese management o ese equipo gestor. Después, ahora ya pasamos a la convicción. Esta convicción, que parece menos importante, realmente tiene una importancia y es destacable hablar sobre este concepto, porque yo puedo copiar una posición de un fondo de inversión o de un inversor que conozco y puedo invertir en ella y tenerla en mi cartera, pero nunca podré copiar la convicción de ese gestor que tiene en esa empresa que ha analizado profundamente. Por lo tanto, tenemos que hacer nuestros propios análisis y adquirir nuestra propia convicción y nuestro propio punto de vista, nuestras conclusiones, porque cuando pase cualquier cosa, sea positiva o negativa, por ejemplo, que una compañía baje un día un 20% por cualquier razón, es ahí cuando entra en juego nuestra convicción y nuestro entendimiento del negocio. Si no lo tenemos, ahí es cuando vamos a errar y a cometer errores en el corto plazo que afectarán a nuestro retorno en el largo. Aquí es algo mucho más subjetivo, pero tenemos que comprobar si la compañía pues tiene ventajas competitivas y si va a ser capaz los próximos 10, 15, 20 años de ir bien y de además crear valor para los accionistas, para el equity, para nosotros. Si crees que la probabilidad de responder a estas preguntas de manera positiva ronda el 75%, pues en esta columna, en este apartado, puedes agregar un 75%. Después pasamos al tiempo de investigación. Y es que a mí me puede gustar mucho una compañía, la he podido analizar, por ejemplo, en una semana, y es que aquí existen diferentes grados de investigación. Es cierto que nosotros podemos investigar, analizar una compañía, quizá una semana, un mes, incluso más tiempo, y saber que es una buena inversión. Nos gusta, invertimos en ella. Pero esto es lo que comenta el autor, y es que realmente, por ejemplo, cuando tú tienes una pareja, la conoces, te gusta esa persona y empiezas a conocerla. Ese sería el primer punto. Pero no es lo mismo conocer a esa persona que después dar el paso e ir a vivir con ella, ya que ahí entra en juego la convivencia y la adaptación de tú mismo con esa persona. Por lo tanto, existen diferentes niveles que debemos tener en cuenta. En este caso, el autor divide 3 niveles. Primero tenemos New Buys, que es una empresa que has analizado, que te ha gustado, tiene potencial y añades a la cartera, entonces tiene un punto ese primer año. Después, consolidación, que es, por ejemplo, ese segundo año que estamos con la compañía y empezamos a convivir con ella. Entendemos mejor el negocio, entendemos su día a día, vemos y sabemos analizar de manera crítica cualquier noticia que aparezca en el mercado y así nos podemos aprovechar de posibles ineficiencias en el corto plazo que existan en bolsa y somos capaces, como digo, de procesar la información más importante. Ahí ya serían 2 puntos. Y por último tenemos el núcleo, que es después de esos 2 años, por ejemplo, cuando ya creemos que no hay incógnitas que nos puedan sorprender en nuestra tesis de manera negativa. A partir de ahí podemos asignar esos 3 puntos completos. Aquí tenemos en este caso el autor cómo distribuye en los diferentes activos, las diferentes posiciones, esa puntuación por el tiempo de research o de investigación. Por ejemplo, esta cartera, pues vemos que el autor tiene una cartera concentrada y que tiene bastante tiempo de análisis en cada compañía, ya que muchas tiene un 3. A partir de aquí, lo que hace ahora el autor es establecer, a partir de esta fórmula que vemos en pantalla, diferentes escenarios y los asocia con diferentes probabilidades. Descuenta el free cash flow, el flujo de caja libre de los próximos 5 años en cada uno de los diferentes escenarios y asigna en cada uno de ellos un múltiplo EV free cash flow final, dependiendo de cómo quedarían las ventajas competitivas de la empresa en cada uno de los escenarios. En todos estos escenarios trata de ser bastante conservador y siempre usa un factor de descuento del 15% como su coste de oportunidad, que recordad que cuando descontamos a presente tenemos el numerador, que es el free cash flow o el flujo de caja libre futuro de esa compañía año tras año, y en el denominador tenemos el tipo de interés o la tasa de descuento, que normalmente es el WACC, que asignamos para llevarnos esos flujos a presente y ver la valoración real. En el paso número 2 hace lo mismo, pero siendo justo en lugar de conservador, y trata de adivinar cuáles serían las consecuencias normales de los diferentes escenarios. Después de este ejercicio obtiene su valor justo. Aquí vemos como tiene 2 ratios. El primero es el precio conservador partido el precio de mercado, al cual le asigna un 0,6 o un 60% del peso, y después tiene el precio justo, el precio fair value, dividido también por el precio de mercado, y le aplica aquí un 0,4 o un 40%. Aquí en esta tabla podemos ver el resultado. Tenemos, por ejemplo,
ejemplo en Google 140, como conservador, en Fair Value o valor justo 180 y el precio actual es de 121. Esto nos daría un ratio valor-precio de 1,29. Cuanto mayor sea ese valor, mejor, ya que más barata estará la compañía. Dicho esto, y a modo de resumen, ya podemos pasar a ver la tabla finalizada y completa, donde tenemos todas las posiciones con un porcentaje en calidad, un porcentaje en convicción y un porcentaje en el precio, lo cual nos va a ayudar a tener un sistema de toma de decisiones. Y así pasamos al punto número 3, que es la asignación de capital. Vamos a considerar la siguiente situación. Vemos esta tabla, imaginemos que seguimos activamente a 11 empresas. De alguna forma las consideramos grandes empresas, grandes negocios que vale la pena. De estas 11 empresas estamos invertidos en 8, sin embargo nos gustaría concentrar nuestra cartera en 5 empresas. Seguiremos sintiéndonos cómodos con el riesgo de concentración asumido y podemos esperar una mejor rentabilidad. En este caso, en el current portfolio o en el portfolio actual tenemos esos pesos que vemos en cartera. No estamos invertidos en Baba, en Kelly y en Topicus, y después si concentramos el portafolio, debido a las notas que tiene cada posición, estaríamos en un 20% en Google, en un 19% en Meta, en un 20% en Constellation Software, en un 21% en Tencent y en un 20% en Brookfield. La regla que sigue este autor, o una de ellas, es no estar invertido en una compañía cuando la puntuación baja del 75%. Vosotros debéis establecer vuestro propio límite, pero al final, si queréis una cartera concentrada, habiendo tantas ideas en el mundo de la inversión, debemos ser críticos y, como dice Warren Buffett, aunque tengamos un bate, no debemos batear todas las pelotas, debemos esperar a la correcta, a la inversión correcta, a la acción correcta. Estos porcentajes, como vemos, irán cambiando, igual que puede ir cambiando nuestra convicción en la compañía y acorde irá cambiando su puntuación, a más o a menos. Y como digo, una cartera concentrada traerá consigo una mayor volatilidad y esto pondrá a prueba nuestro criterio y nuestra convicción real. Veremos en muchos casos que la convicción que nosotros creemos que tenemos no es después la real cuando debamos tomar decisiones. Imaginemos que suceden los siguientes eventos en nuestra cartera de empresas y decidimos reevaluar la misma. Google, nuestras expectativas cualitativas y de largo plazo de la compañía siguen siendo las mismas, pero el mercado baja aún más el precio de la acción. Meta presenta resultados trimestrales positivos inesperados y el precio sube a lo que consideramos el valor razonable o justo. Constellation sigue entregando un retorno similar a los últimos 15 años, pero el precio sube aún más. Tencent, Ponima deja Tencent. El Estado adquiere una participación importante en la empresa. Los resultados del trimestre son buenos, pero el precio de la acción cae debido a las noticias recientes. Creemos que el precio está extremadamente infravalorado. Y Brookfield, el precio de las acciones baja inexplicablemente. Los resultados están en línea con las expectativas y el negocio sigue funcionando como siempre. Casi todas las empresas, como vemos en la tabla, no han cambiado en absoluto. Aún así, el mercado nos está obligando a actuar. Vemos que en todos los casos ha cambiado el ratio valor-precio y sobre todo también ha habido un cambio fundamental en Tencent por la ida de su CEO y también por la entrada del Estado. Por lo tanto, baja la puntuación del management, del equipo gestor, y también baja la convicción. Vemos que ahí entonces la puntuación se va por debajo del 75%, se va al 62%. Por ello, en esta situación sería una buena idea vender la empresa. También vemos aquí entonces cómo el current portfolio o el portfolio actual tiene estos pesos 17, 30, 25, 13 y 15. El portfolio sugerido tiene un aumento de peso en Google, una disminución en Meta debido a que el precio ha subido, o una disminución en Constellation y una subida bastante agresiva en Tencent debido a que está a un precio ridículo respecto al valor que ofrece en ese momento, y también una subida en Brookfield porque el precio también es muy atractivo. Pero el portfolio óptimo nos dice que desinvirtamos de Tencent, por eso desaparece de esa columna y aparece Amazon como la siguiente mejor empresa para invertir, con un porcentaje del 81% e incluyendo el precio de un 87%, y ahí tendríamos un peso en Amazon del 19,8%. Después, en Constellation, la valoración se vuelve más exigente para esta empresa. Aquí lo que podemos hacer realmente, por un lado, es aprovechar la reducción en Meta y la venta de Tencent, coger esos fondos y utilizarlos para invertir, en este caso, en Google y Brookfield, si realmente queremos mantener una cartera de 4 posiciones, ya que ambas están mucho más baratas, y si vamos a la tabla podemos ver que la puntuación con precio es del 97% y del 99%. Aunque mantengamos una cartera de 4 acciones, también el modelo nos puede sugerir que vendamos Meta por ese aumento y que compremos Amazon, que está mucho más barata y es más atractiva. Y una regla para decidir si esto puede ser así o no que utiliza el autor es que haya una diferencia de más del 10% entre los pesos finales.
En este caso, en la valoración, en Meta tenemos un 77% y en Amazon un 81%. Por lo tanto, no existe una diferencia de más del 10% y en este caso no venderíamos esa acción para comprar Amazon. Eso si queremos mantener, como digo, una cartera de 4 posiciones en este caso. Si quisiéramos 5, lo que nos dice la tabla es que tendríamos el portfolio nuevo, donde tenemos 5 posiciones y vemos que Amazon no llega al portfolio óptimo, porque el peso marcado es del 19,8, pero tendríamos un 13,5, porque preferiríamos, según el modelo, invertir en Google y en Brookfield, ya que tienen un precio mucho más atractivo, del 97% y del 99%, por encima del 87% de Amazon. Ahora imaginemos en la siguiente tabla que estamos en la situación anterior, pero tenemos nuevas entradas de capital, ya que muchos de vosotros pues apartáis una parte del sueldo, del salario, para invertirlo en bolsa. Por lo tanto, aquí decidimos mantener una cartera de 5 posiciones y podemos agregar Amazon. Sin embargo, preferimos utilizar los fondos de Meta y Tencent para aumentar, como antes, las participaciones en BAM y Google al máximo en lugar de en Amazon. Por lo tanto, los nuevos fondos irán directamente a cerrar esa brecha que teníamos en Amazon. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya servido para reflexionar sobre la gestión de vuestra cartera particular y que espero que podáis aplicar alguno de estos conceptos en vuestro día a día como inversores. Recordad que os podéis suscribir aquí debajo activando las notificaciones y dejar un gran like para apoyar a esta comunidad de inversores particulares. Y os dejo aquí un vídeo que os puede interesar. Recordad siempre invertir con cabeza.